Ya, buenos días. Desde hace un par de clases hemos estado estudiando la teoría de la elección del consumidor, ¿no? Hemos estudiado lo siguiente. Hemos estudiado, eh, hemos estudiado los tres elementos. Vamos a un poco recordar lo que hemos visto, ¿ya? Estamos estudiando desde hace un par de clases la teoría de la elección del consumidor. Hemos visto que la teoría de la elección del consumidor tiene tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Uno, el primer elemento es la función objetivo. El primer elemento es la función objetivo. Es la función objetivo. El segundo elemento es la restricción presupuestaria. Y el tercer elemento son las variables de decisión. Entonces, la teoría del consumidor tiene tres elementos. Después hemos estudiado matemáticamente y gráficamente cada uno de estos elementos. Esto lo hemos escrito en el pizarrón, lo hemos explicado, ¿ya? Después hemos estudiado la elección óptima del consumidor teóricamente, matemáticamente y gráficamente. ¿Cuándo se da la elección óptima del consumidor teóricamente? Cuando la pendiente de la curva de indiferencia, denominada relación marginal de sustitución, es igual a la pendiente de la recta presupuestaria, denominada precio relativo. La relación marginal de sustitución es el cociente, es la división entre la utilidad marginal del bien 1 y la utilidad marginal del bien 2, que tiene que ser igual a P sub 1 sobre P sub 2. La utilidad marginal del bien 1, hemos visto, es la derivada parcial de la utilidad con respecto al bien 1. La utilidad marginal del bien 2 es la derivada parcial de la utilidad con respecto al bien 2, que tiene que ser igual al precio relativo. Precio relativo es el precio del bien 1 con relación al precio del bien 2. Esta es la primera condición matemática de la elección óptima del consumidor. ¿Cómo lo hemos derivado? Lo hemos derivado resolviendo el problema del consumidor a través del método de multiplicadores de Lagrange. Esta condición, primera condición, lo hemos derivado resolviendo el problema del consumidor a través del método de multiplicador de Lagrange. La segunda condición es más sencilla. Nos dice que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2, con las cantidades óptimas, la restricción presupuestaria se cumple con igualdad. Vamos a ver eso con el ejercicio. Que en el óptimo el consumidor gasta todo su presupuesto, agota, gasta todo su presupuesto. ¿Por qué? Porque recordemos que mientras más consuma de los bienes 1 y 2, mayor es su utilidad. Mientras más, mejor. Entonces, primera y segunda condición matemática de la elección óptima del consumidor. ¿Ya? Gráficamente, elección óptima del consumidor cuando la curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestaria. En este punto de tangencia se determinan las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2. Lo otro que hemos estudiado es cómo determinamos las cantidades óptimas de consumo, utilizando métodos de optimización.
Y nosotros hemos resuelto utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, que tiene dos pasos. En el primer paso se plantea el problema del consumidor. ¿Y cuál es el problema del consumidor? Maximizar la utilidad. Primer elemento, función objetivo, sujeto a que el gasto en el bien uno más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Segundo elemento, restricción presupuestaria. El gasto en el bien uno más el gasto en la cantidad de consumo del bien uno y del bien 2 tiene que ser mayor o igual a cero. Restricción de no negatividad. ¿Qué conocemos? El precio del bien uno, del bien 2 y el presupuesto. ¿Qué queremos determinar? Las variables de decisión, x sub 1 y x sub 2. Este es el primer paso del lagrangiano, plantear el problema del consumidor. Segundo paso, el lagrangiano. Lagrange dice, introduzca en la primera parte la función objetivo. Lo que el agente económico, familia, empresa o Estado quiere maximizar o minimizar. Función objetivo. Más lambda de la restricción presupuestaria. Segundo elemento. Entonces, hagamos eso. L de Lagrange. ¿Quién es nuestro agente económico? El consumidor. ¿Cuál es su objetivo? Maximizar la utilidad. Más lambda de la restricción presupuestaria. M, presupuesto, lo mantenemos en el lado derecho. El gasto en el bien 1, en el gasto en el bien 2 cambia de lado y cambia de ciclo. Después, ¿qué es lo que hacemos? Condición de primer orden. ¿Qué hemos hecho? Hemos derivado. Condición de primer orden consiste en derivar el lagrangiano, que es todo esto, con respecto a las variables de decisión x sub 1 y x sub 2, lambda e igualar a 0. Y eso lo denominamos ecuación 1, 2 y 3. Después, ¿qué es lo que harían ustedes con el álgebra que conocen? Despejarían lambda en la ecuación 1, lambda en la ecuación 2, e igualarían las lambdas. Pero eso es lo mismo en un solo paso, equivalente a dividir la ecuación 1. La ecuación 1 vamos a dividir entre la ecuación 2. La ecuación 1 es todo esto. Dividimos entre la 2, que es esto. De esa manera, obtenemos, derivamos la primera condición matemática de la elección óptima del consumidor. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. ¿Cómo? Utilizando el método de multiplicador de Lagrange. Vamos a hacer esto entonces. Tengan en cuenta. Vamos a hacer estos pasos. Plantear el problema consumidor, el lagrangiano y condición de primer orden. A ver, entonces reitero. Acá tenemos en la primera columna la elección óptima teórica, matemática y gráficamente. En la segunda columna, el método de multiplicador de Lagrange. ¿Ya? Y acá en la tercera columna tenemos el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo? Utilizando el método de multiplicador de Lagrange. Ya, saquen la fotografía de esto, porque vamos a hacer con esto. Sobre todo, esto, el lagrangiano. Ya, porque esto ya hicimos, esto también hicimos, pero igual. Saca la fotografía para hacer esto. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer resolver el ejercicio. El ejercicio es este. Ya, también saquen fotografía. A ver, lean y copien el ejercicio. Ya, a ver, entonces lean y anoten el ejercicio. Cuatro, el inciso A. Vamos a hacer primero, después el B y así. A ver.
Ya, ya, ¿he copiado? 2, 4, hasta el inciso A copia. Después vamos a resolver y después la B van a copiar y vamos a volver. Pero vamos a subir, inciso por inciso. Ya, entonces 4, inciso A, ¿no? ¿Han copiado? A ver, para que expliquemos. Ya, esto ya vamos a terminar. Después faltaría estudiar teorías de la empresa o de la producción, con lo cual concluiríamos el programa oficial de la materia de economía general. A ver, estamos estudiando microeconomía eh, de manera muy rigurosa, de tal manera que ni en microeconomía en la materia no van a ver esto, ¿yo? Pero pues por eso implica, requiere que ustedes le dediquen cierto tiempo, estudien, ¿ya? Entonces esto ya no es tan sencillo como la primera parte. No es que sea complicado, no, es que requiere que ustedes estudien, practiquen. Ya, a ver, entonces, ahora sí, veamos. Y a ver, dice, a ver, vamos a leer. Dada la siguiente función de utilidad K plus, a ver, U es utilidad. La utilidad, ¿de qué depende? De las cantidades consumidas del bien 1, X1 y de X2. La función de utilidad es igual a X sub 1 elevado a la delta por X sub 2 elevado, el exponente es 1 menos delta. Pregunta, ¿cuánto suman los exponentes? ¿Cuál es el exponente? ¿Cuál es el exponente? Delta. ¿Cuál es el exponente? Más 1 menos delta. Si suman los exponentes, ¿cuánto suman? Delta más 1 menos delta. ¿Igual a cuánto? ¿Igual a cuánto? Delta, delta más 1 menos delta. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? Delta más 1 menos delta. Más delta menos delta.
Se simplifica. ¿Cuánto va a quedar? 1. 1. Entonces, si los exponentes suman 1, a ver, atiendan ahora sí. A ver, primero, el exponente delta, otro exponente, más 1 menos delta, más delta menos delta, se simplifican. ¿Cuánto es el exponente? 1. Cuando los exponentes suman 1, esta función se denomina retornos constantes a escala. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿me van a ustedes decir los datos? Vamos a resolver ahora. Vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio. A ver, primero vamos a anotar los datos. Vamos a anotar los datos. Vamos a anotar los datos. Ya. A ver, el primer dato. A ver, la función de utilidad. La función de utilidad. A ver, la función de utilidad. La función de utilidad. U. La utilidad a ver, la función de utilidad. La función de utilidad depende de x sub 1 y x sub 2. ¿Es igual a qué cosa? A x sub 1 elevado a la delta por x sub 2 elevado a la delta. ¿Ya? A ver, lo primero hay que verificar si los exponentes son alguno. A ver, exponentes. A ver, exponentes son delta más 1 menos delta más delta más 1 menos delta. ¿Cuánto suma? Leandro, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma? 1. Y si suma 1, se denomina 2. Más delta menos delta se simplifica. Entonces queda 1. Y si queda 1, se denomina retornos constantes a escala. Retornos constantes a escala. Si los exponentes suman 1. Suman 1. ¿Ya? ¿Eso qué significa? A ver, primero, la utilidad depende de las cantidades consumidas. La utilidad depende de las cantidades consumidas. Mientras más consuma del bien 1 y del bien 2,
mayor será la utilidad. Que sea de retornos constantes a escala significa que si nosotros duplicamos el consumo del bien 1, duplicamos el consumo del bien 2, la utilidad se va a duplicar. Si triplicamos el consumo del bien 1, triplicamos el consumo del bien 2, la utilidad se va a triplicar. Es decir, en la misma magnitud que varían las cantidades consumidas, en esa misma magnitud va a variar la utilidad. ¿Ya? Eso significa retornos constantes a escala. ¿Ya? Pero también hay retornos decrecientes a escala. También hay retornos crecientes a escala. Retornos crecientes a escala. ¿Qué significa? Que la sumatoria, a ver, voy a anotarlo más así. Los exponentes suman 1. Digo, suman más que 1. Exponentes suman mayor a 1. Es decir, por ejemplo, alfa más beta suma mayor a 1. Retornos crecientes a escala. ¿Eso qué significa? Que si duplicamos el consumo del bien 1, duplicamos el consumo del bien 2, la utilidad va a aumentar en más del doble. En más del doble. Retornos crecientes a escala. También hay retornos decrecientes a escala. Retornos decrecientes a escala. Cuando los exponentes suman menos que 1. Exponentes suman menos que 1. Es decir, alfa más beta va a sumar menor que la unidad. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros duplicamos el consumo del bien 1, duplicamos el consumo del bien 2, la utilidad ¿en cuánto va a aumentar? En menos del doble. Menos del doble. Retornos decrecientes. Entonces, hay 3 tipos de retornos. Retornos constantes a escala, cuando los exponentes suman 1. Retornos crecientes a escala, cuando los exponentes suman más que 1. Retornos decrecientes a escala, cuando los exponentes suman menos que 1. ¿Ya? En este ejercicio, como los exponentes delta más 1 menos delta suman 1, es retornos constantes a escala. Esto es retornos constantes a escala, porque los exponentes suman 1. ¿Ya? Eso es. Los exponentes suman 1. Es que vamos a acceder
¿Consultas? Ya. A ver, ¿alguna consulta, duda? Entonces, primero, a ver, un poco reiterando, esta función de utilidad es de retornos constantes a escala. ¿Por qué? Porque los exponentes delta más 1 menos delta suman 1. Y si los exponentes suman 1, se denomina retornos constantes a escala. ¿Qué significa eso? Que si duplicamos el consumo del bien 1, duplicamos el consumo del bien 2, la utilidad también se va a duplicar. Si triplicamos el consumo del bien 1, triplicamos el consumo del bien 2, la utilidad se va a triplicar. Es decir, retornos constantes a escala en la misma magnitud que varían las cantidades consumidas, en esa misma magnitud varía la utilidad. Eso es retornos constantes a escala. También hay retornos crecientes a escala, cuando los exponentes suman más que 1. Los exponentes suman más que 1. Retornos crecientes a escala. ¿Eso qué significa? Que si duplicamos el consumo del bien 1, duplicamos el consumo del bien 2, la utilidad va a aumentar en más del doble. Retornos crecientes a escala. Retornos decrecientes a escala. Cuando los exponentes suman menos que 1. Menos que 1. Es decir, si duplicamos el consumo del bien 1, duplicamos el consumo del bien 2, la utilidad va a aumentar en menos del doble. ¿Ya? Entonces, hay tres tipos de retornos: constantes, crecientes y decrecientes a escala. Dependiendo si suman 1, mayor a 1, menor a 1. ¿Ya? Pues en este caso, tenemos retornos constantes a escala.
Ya, prosigamos con el ejercicio. Ya, entonces ya tienen ustedes esto, ¿verdad? Ya puedo borrar, ¿verdad? ¿Sí? Ya, borrar entonces porque necesitamos ese espacio. Entonces, primero, como suma 1, es de todos los constantes acá. Ya, a ver, dice, a ver, otro dato, ¿cuál era? La función de utilidad. ¿Cuál es el presupuesto? En el ejercicio, ¿cuál es el presupuesto? El presupuesto, ¿cuánto es? Ah, el presupuesto. El presupuesto o ingreso. Presupuesto, ingreso o renta. Lo estamos simbolizando con la letra M. ¿Cuál es el presupuesto? 3.000 bolivianos. 3.000 bolivianos. ¿Cuál es el precio del bien 1? Sí. Muy bien. Precio del bien 1. Precio 1. Precio del bien 1. Peso 1. 6 bolivianos. El precio del bien 2. Muy bien. El bien 2 es peso 2, 12. 12 bolivianos. Ya, ¿qué otro dato más tenemos? Delta, ¿no? Delta, ¿cuánto es? El parámetro. El parámetro delta. Delta, ¿cuánto es? Un tercio. ¿Sí? Esos son los datos de la enunciación de ejercicio. ¿Sí? Ya, estos son los datos. Con estos datos, la primera pregunta, inciso A, dice, inciso A, determine la elección óptima del consumidor. Elección óptima del consumidor. Bueno, ya no se lee mucho, pero vamos a volver a escribir. Inciso A. Determine la elección óptima del consumidor. ¿Eso qué significa? X sub 1 asterisco y X sub 2 asterisco. Utilizando el método de multiplicador de Lagrange. El método de multiplicador de Lagrange. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir los pasos. Vamos a seguir los pasos del método de multiplicador de Lagrange. ¿Qué vamos a seguir? Estos pasos. Por eso les pedí que le saquen fotografía. Vamos a seguir estos pasos. A ver, vuelvo a compartir la pantalla. Vamos a seguir estos pasos. Primer paso. Vamos a seguir estos pasos. Primer paso. Vamos a plantear el problema del consumidor. Segundo paso. El lagrangiano y condición de primero. Vamos a seguir estos pasos. ¿Ya? Vamos a seguir estos pasos. ¿Ya? Entonces, primero, hagamos eso entonces. Ya, vamos a hacer eso.
Entonces vamos a colocar como título, además, existen dos tipos de solución. Solución general y solución... Existen dos métodos, solución general o funcional y solución específica o numérica. En la solución funcional o general no vamos a utilizar ningún valor numérico. Vamos a trabajar con funciones. La ventaja es que después les voy a indicar, pero uno ya sabe a qué respuesta tiene que llegar. ¿Ya? Entonces ya sabe a qué respuesta tiene que llegar. ¿Ya? En cambio, en la solución numérica, desde el principio vamos a trabajar con los valores numéricos. Pero ¿cuál es la desventaja? Siempre hay cierto margen a que uno se equivoque en alguna derivada o en algún paso algebraico y por consiguientemente no va a llegar a la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, primero, a ver, con ambos métodos la solución es la misma. Yo les sugiero que utilicen siempre la solución general. Y solamente al final reemplacemos los valores numéricos. ¿Ya? A ver, hagamos entonces eso. Entonces vamos a hacer con la solución, primero con la solución general. Coloco solución funcional o general. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? El método de multiplicador de Lagrange. Ya, el método. Entonces, el método de multiplicador de Lagrange con la solución general. Entonces, primero, ¿cuál es el primer paso del método? Plantear el problema del consumidor. Entonces, vamos a decir, primero, planteamos el problema del consumidor. El problema del consumidor es maximizar la utilidad que depende de las cantidades consumidas del bien 1 y del bien 2. La utilidad es igual a esto, x sub 1 elevado a la delta por x sub 2 elevado a la 1 menos delta. Este es el primer elemento, función objetiva. Sujeto A, SA, sujeto A, que el gasto en el bien 1, Px sub 1, más el gasto en el bien 2, Px sub 2, sea menor o igual al presupuesto. Y este es el segundo elemento. ¿Cómo se denomina? Restricción presupuestaria. Muy bien. Restricción presupuestaria. ¿Qué conoce el consumidor? El precio del bien 1, cuando va al mercado, el precio del bien 2 y el presupuesto. ¿Cuáles son las incógnitas? Leandro, ¿cuáles son las incógnitas? Si conocemos los precios del bien 1 y del presupuesto, ¿cuáles son las incógnitas? Muy bien, x sub 1 y x sub 2. Las variables de decisión, las incógnitas son x sub 1 y x sub 2. Tercer elemento, ¿cómo se denomina? Variables de decisión.
variables de decisión. Tercer ejemplo. ¿Ya? Muy bien. X sub 1, X sub 2 son cantidades de consumo del bien 1 y el bien 2. Tienen que ser mayor o igual a 0. No pueden ser negativas. ¿Cómo se denomina esto? Restricción de no negatividad. Las cantidades de consumo no pueden ser negativas. Se denomina restricción de no negatividad. ¿Ya? Ya, eso es el primer paso. ¿Ya? El segundo paso. El primer paso, planteamiento del problema del consumidor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Segundo paso, plantear el lagrangiano. L de Lagrange. Pues L de Lagrange. L de Lagrange. L de Lagrange. En la primera parte, vamos a introducir la función objetivo. ¿Quién es nuestro agente? El consumidor. ¿Cuál es su objetivo? Maximizar la utilidad. Entonces, la función objetivo es maximizar la utilidad y la utilidad es este. X sub 1 elevado a la delta por X sub 2 elevado a la 1 menos delta. Esa es la función objetivo. Más lambda de la restricción presupuestaria. Lado derecho, lado izquierdo. El presupuesto está en el lado derecho. Lo vamos a mantener en el lado derecho, va a mantener su ciclo. El gasto en el bien 1, el gasto en el bien 2 que están en el lado izquierdo. Le vamos a cambiar de lado, va a cambiar de ciclo. Menos el gasto en el bien 1, menos el gasto en el bien 2. Esta es la restricción presupuestaria. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que hacemos? Condición de primer orden. A ver, voy a reiterar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siguiendo los pasos. Acá estamos siguiendo esto. Estamos siguiendo los pasos del método de multiplicador de Lagrange. Estamos siguiendo estos pasos. Estamos siguiendo esto. Ya hemos hecho esto. Hemos planteado con el consumidor, estamos acá. ¿Qué nos falta? Aplicar la condición de primer orden. ¿En qué consiste? En derivar el lagrangiano con respecto a las variables de decisión x1, x2, lambda, e igualarlas a 0. Estamos siguiendo esto. Por eso estoy volviendo a compartir. Estamos siguiendo los pasos del método de multiplicador de Lagrange. Entonces, hacemos ahora la condición de primer orden. La condición de primer orden. La condición de primer orden. ¿Y en qué consiste la condición de primer orden? En derivar el lagrangiano, que es todo esto, derivar el lagrangiano, que es todo esto, con respecto a x1, x2, lambda, e igualar a 0. Vamos a derivar el lagrangiano, por tanto, a x sub 1. Y la vamos a igualar a 0.
Y a esto lo vamos a denominar ecuación 1. ¿Ya? Vamos a derivar el lagrangiano con... ¿Cuál es la otra variable cuyo valor queremos determinar? X sub 2. Vamos a derivar el lagrangiano. Todo esto con respecto a x2. Y la vamos a igualar a 0. Y vamos a explicar enseguida por qué igualamos a 0. Igualamos a 0. Y a esto la denominamos ecuación número 2. Vamos a derivar el lagrangiano con respecto a lambda. Y la vamos a igualar a 0. Y a eso la vamos a llamar ecuación número 3. ¿Por qué estamos igualando a 0? Ustedes se han llevado, a diferencia de los de ingeniería financiera, ustedes se han llevado cálculo. ¿Ya? A ver, igualamos a 0 por lo siguiente. A ver, condición de primer orden. A ver, reitero. Condición de primer orden consiste en derivar el lagrangiano con respecto a las variables cuyo valor queremos determinar. X1, X2, lambda, e igualamos a 0. ¿Por qué igualamos a 0? A ver, esto es un máximo local. Es un máximo global. Ustedes saben que la primera derivada, si la primera derivada es menor que 0, si la primera derivada es menor que 0, la función es decreciente. Es decreciente, así. Si la primera derivada es mayor que 0, la función es creciente. En el máximo global, ¿cuál es la pendiente? Igual a 0. Primera derivada menor que 0, decreciente. Primera derivada positivo, función creciente. Pero si es horizontal, en el máximo global la pendiente es igual a 0. Por eso estamos igualando todo a 0. Porque estamos llegando a un máximo global, donde la pendiente, la tangente es igual a 0. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, es un poco recordando lo de cálculo. Ahora, hagamos eso. Hagamos eso. Entonces, máximo global, máximo local, máximo global. No hay otro máximo global más elevado. ¿Cuál es su pendiente? Igual a 0. Por eso estamos igualando a 0. A ver, ahora, derivemos, dice, derive Lagrangiano. Lagrangiano es todo esto. Con respecto a x sub 1, con respecto a x sub 1. ¿Dónde aparece x sub 1? X sub 1 aparece aquí y aparece aquí. Pues vamos a derivar el lagrangiano con respecto a x sub 1. ¿Ya? Hagamos eso. ¿Ya? Voy a usar ya esto, la parte auxiliar. Esto. Que necesitamos este espacio. Muy bien. Ahora, ustedes me van a decir, ¿cuánto es el exponente de x sub 1? ¿Cuánto es el exponente de x sub 1? ¿Cuánto es el exponente de x sub 1? Delta, ¿no? X sub 1 su exponente es delta. ¿Sí? Es delta. A ver, hagamos eso. Vamos a hacer acá. No acabamos de hacer. Voy a pasarlo después. A ver. El exponente de x sub 1 es delta. X sub 1 elevado a la delta. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a aplicar
Vamos a aplicar derivada de una potencia, x sub 1 elevado a la delta. Vamos a aplicar la regla de derivada de una potencia. X sub 1 elevado a la potencia es delta. ¿Ya? A ver, escuchen. ¿Qué dice la regla de derivada de una potencia? X sub 1 elevado a la delta. ¿Su derivada cuánto es? La potencia baja. La potencia baja. La base x sub 1 se copia y el exponente disminuye ¿en cuánto? En 1. Estamos aplicando la derivada de una potencia. La potencia baja, la base x sub 1 se copia y el exponente delta disminuye en 1. Esto es la derivada de una potencia. La derivada de una potencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Ahora, copiemos esto acá. Delta de x sub 1 elevado a la delta menos 1. Delta menos 1. Por x sub 2. X sub 2 elevado a la 1 menos delta. Elevado a la 1 menos delta. ¿Dónde aparece otro x sub 1? Acá. Este más por menos, menos lambda de px sub 1, pero estamos derivando con respecto a lambda, que va a ser lambda de p sub 1 igual a 0. Igual a 0. ¿Ya? Más por menos lambda de p sub 1, pero estamos derivando pues de x sub lambda de p sub 1. Ecuación 1. Derivemos el lagrangiano, todo esto, con respecto ahora x sub 2. ¿Dónde aparece otro x? ¿Dónde aparece x sub 2? Aparece aquí y aparece aquí. A ver, dígame ahora. Ya, a ver. Dígame. X sub 2. ¿Cuánto es su exponente? X sub 2. ¿Cuánto es su exponente? 1 menos delta. ¿Qué vamos a aplicar? La derivada de una potencia. X sub 2 elevado a la menos delta. 1 menos delta, potencia. Vamos a aplicar la regla de derivada de una potencia. ¿A qué va a ser igual? A ver, dígame. La potencia baja. ¿Cuánto es la potencia? 1 menos delta. La potencia baja. La base x sub 2 se copia. Y el exponente 1 menos delta va a disminuir ¿en cuánto? En menos 1. Muy bien. ¿Caso, compañero? Ya. Ahora, más 1 menos 1 se van a simplificar. Pues más 1 menos 1 es. ¿Qué va a quedar? Va a quedar 1 menos delta por x sub 2 elevado a la ¿cuánto? Elevado a la menos delta. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado la derivada de una potencia.
Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto. ¿Ya? Pues vamos a copiar esto. ¿Eh? Vamos a copiar esto. ¿Sí? 1 menos delta x sub 1 elevado a la delta. Esto. X sub 2 elevado a la 1 menos delta. Menos delta. Otro x sub 2 acá. Más por menos, menos, menos. Más por menos, menos. ¿Menos cuánto? Menos lambda de P sub 2. Y menos lambda de P sub 2 igual a 0. Ahora, derivemos a Lagrangiano con respecto a lambda. ¿Dónde aparece lambda? Acá. ¿Qué va a quedar? La derivada. Todo lo que está dentro. Va a quedar eso. A ver, copien esto, lo voy a borrar porque necesito ese espacio. Ya. Entonces, ahora, entonces vamos a tener que guardar esto porque necesitamos ese espacio. Por lo menos, a ver, esto. Si les da, vamos a poner. Ya, esto. Esta es la parte auxiliar de las derivadas. ¿Ya? Muy bien. Ya, a ver, continuemos. Ahora, derivemos el lagrangiano con respecto a lambda. Va a quedar todo esto. Lo que está entre paréntesis. M menos el gasto en el bien 1 menos el gasto en el bien 2 igual a 0. Ecuación número 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a dividir la ecuación 1. Vamos a dividir la ecuación 1 entre la 2. Vamos a dividir. A ver, entonces, en realidad, ¿qué es lo que harían con el álgebra que conocen ustedes? Despejarían lambda en la ecuación 1, despejarían lambda en la ecuación 2 e igualarían las lambdas. 1, 2, 3 pasos. Pero eso es equivalente en un solo paso, dividiendo la ecuación 1 y 2. Entonces, vamos a escribir acá. Dividiendo la ecuación 1 y 2. Dividiendo ecuaciones 1 y 2. A ver, la ecuación 1 es todo esto. Todo esto. Vamos a ver. Primero, es esto. Ahora, este término que está en el lado izquierdo, lo vamos a cambiar de lado. Va a cambiar de signo. Entonces, igual a lambda de P sub 1. Esta es la ecuación 1. Vamos a dividir entre la 2, que es todo esto. 1 menos delta de x sub 1 elevado a la delta por x sub 2 elevado a la menos delta. Este término también lo vamos a cambiar de lado. Va a cambiar de signo. Lambda de P sub 2. Y lambda con lambda se van a simplificar. Ahora observen esto. Ya va a ser hora. A ver, ¿se acuerdan de física? Potencias de 10. A ver, 10 elevado a la 7 entre 10 elevado a la 5.
La misma base, operación con los exponentes. Esto es igual a ¿qué cosa? 10 elevado a la 7. Este que está en el numerador, denominador, sube y cambia de signo. Menos 5. 10 elevado al cuadrado, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. X sub 1, X sub 1. La misma base. Operación con los exponentes. A ver, atiendan esto. X sub 1 elevado a la X sub 1 elevado a la delta. Todo esto se va a simplificar con X sub 1 elevado a la delta. ¿Qué va a quedar? X sub 1 elevado a la menos 1. X sub 2, X sub 2. ¿La misma base? Sí. Operación con los exponentes. X sub 1 elevado a la menos delta. Todo esto se va a simplificar con esto. ¿Qué va a quedar? X sub 2 elevado a la 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué va a quedar? A ver, ¿qué va a quedar? Va a quedar delta. A ver, voy a seguir a este lado. A ver, acá. Delta X sub 1 elevado a la ¿cuánto? A la menos 1. X sub 2 elevado a la 1. Ya no es necesario anotar. Pero a ver, anotemos nomás. ¿Divide entre cuánto? Entre 1 menos delta. Igual a P sub 1 sobre P sub 2. ¿Sí? Muy bien. A ver, sigamos acá. ¿Cómo estamos en esta situación? Ya. A ver, sigamos acá. ¿Ya? Entonces, sigamos acá. De aquí, acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar? A ver, recuerden que X sub 1, a ver, recuerden, X sub 1 elevado, X sub 1 elevado a la menos 1, aquí es igual a 1 sobre, así, ¿no? Sí, eso es. Pues vamos a hacer eso. Pues va a ser delta, ese delta. ¿Delta por cuánto? Por X sub 2. Dividido entre 1 menos delta por X sub 1. ¿Por qué ha bajado eso? X sub 1. Igual a P sub 1 sobre P sub 2. ¿Ya? Ahora vamos a multiplicar cruzado. Multiplicamos cruzado. Multiplicamos cruzado. Va a ser delta de gasto en el bien 2 igual a 1 menos delta de gasto en el bien 1. ¿Ya? Aquí no podemos hacer nada todavía. Esto multiplica todo lo que está dentro. 1 por esto va a ser gasto en el bien 1. Más por menos delta de gasto en el bien 1. Esto lo vamos a cambiar de lado. Va a cambiar de signo. Cambia de lado, cambia de signo. Delta de gasto en el bien 1 más delta de gasto en el bien 2. Igual a esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorizar delta. Delta factorizamos. ¿Qué va a quedar dentro? P, gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2. Igual a Px sub 1. Ahora, gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2, ¿qué es? El presupuesto. Todo esto es M. M, presupuesto. Presupuesto. Va a quedar delta del presupuesto. Despejamos X sub 1. ¿A qué va a ser igual?
a delta del presupuesto. Este P sub 1 que estamos multiplicando va a pasar a dividir. Y esto va a ser 1, 2, 3, la 4. ¿Ya? Esta es la 4. X sub 1. A ver, ya va a ser hora, pero a ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, para la 4 hemos utilizado la 1 y la 2. Con eso hemos tenido X sub 1. ¿Qué nos falta? X sub 2. Podemos emplazar 4 en la 3. Pero la 3 es la misma restricción presupuestaria. Es esto. Entonces decimos, a ver, voy a hacer acá. Decimos, reemplazando 4 en la restricción, reemplazando 4 en la 3 o en la restricción presupuestaria. Reemplazando 4 en 3 o en la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es P por X sub 1. ¿Sabe qué? A ver, haré mejor allá para que se vea. Si no, no se va a notar muy bien. Ya. Entonces, vamos a reemplazar la 4 en la 3, pero la 3 es la misma restricción presupuestaria. Ya, a ver, entonces, reemplazando reemplazando 4 en 3 o en la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es RP. La restricción presupuestaria es RP. RP, que es gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 igual al presupuesto. Ahora vamos a reemplazar el valor de X sub 1 por su valor. Reemplazamos. P por X sub 1. ¿Cuánto vale X sub 1? Delta del presupuesto. Entonces, delta del presupuesto más gasto en el bien 2 entre P sub 1. P sub 1 con P sub 1 se van a simplificar. ¿Qué va a quedar? Esto, gasto en el bien 2 igual al presupuesto. Y esto lo vamos a cambiar de lado, va a cambiar de signo, menos delta de L. ¿Qué podemos hacer acá? Factorizar el presupuesto. Factorizando el presupuesto, ¿qué va a quedar? 1 menos delta. Despejamos X sub 2. ¿Qué va a quedar? 1 menos delta del presupuesto entre este presupuesto que estamos va a pasar a dividir. 1, 2, 3, 4, 5. 5. X sub 2 ya tenemos. Ahora, vamos a verificar si estos valores son los correctos. Entonces, verificando. ¿Verificando dónde? En la restricción presupuestaria. Verificando la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria, ya saben, es gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 igual a M. A ver, ¿cuánto vale X sub 1? Dentro del presupuesto. Estamos empezando el valor de X sub 1 y X sub 2. X sub 1 por su valor y X sub 2 por su valor. Estamos empezando. ¿Ya? X sub 1, delta del presupuesto entre P sub 1, más P por X sub 2.
Reemplazamos por su valor. 1 menos delta del presupuesto entre P sub 2 igual a M. P sub 1 con P sub 1 se simplifica. P sub 2 con P sub 2 se simplifica. ¿Qué va a quedar? Aquí va a quedar delta de M, por supuesto. Más por más 1 por M va a ser más M. Más por menos delta de M. Y más delta menos delta de M se van a simplificar. Entonces, M es igual a M. Ah, ¿eso qué significa? Que el valor de X sub 1 y X sub 2 son los correctos. Fíjense, no hemos utilizado ningún valor numérico. Por eso se llama relación funcional o general. Solamente al final, ahora, vamos a reemplazar para terminar, porque es después de la hora. A ver, acá van a venir X sub 1. ¿Cuánto vale delta? Un tercio. Un tercio. ¿Cuánto vale presupuesto? 3.000. Entre P sub 1, ¿cuánto vale P sub 1? ¿Cuánto vale P sub 1? 6. 6. Entonces, ¿cuánto es X sub 1? 166 periódico. Unidades físicas. Aquí lo mismo. Vienen X sub 2. X sub 2. X sub 2. Ya no escribes. X sub 2. Igual a 1 menos delta. ¿Cuánto vale delta? Un tercio. ¿Cuánto vale M? 3.000. ¿Cuánto vale P sub 2? ¿Cuánto vale P sub 2? 12. ¿Y cuánto es eso? Si multiplican y dividen, esto también es, en este caso, ha coincidido, pero no tiene por qué coincidir. ¿Ya? Y si ustedes verifican, acá, vamos ya, con esto terminamos porque ya estamos más de la hora. Otra clase también, creo. A ver, verificamos. Gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2. Reemplazamos valores. ¿Cuánto vale P sub 1? 6. ¿Cuánto? 6. ¿Cuánto vale X sub 1? 166. Periódico. Más P sub 2, ¿cuánto vale? 12. ¿Cuánto vale X sub 2? Este. 166. ¿Cuánto vale el presupuesto? 3. 3.000. 3.000. 3.000. 6 por 166, ¿cuánto es? 1.000. 12 por 166, ¿cuánto es? 2.000. 1.000 más 2.000, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? 3.000. ¿Y 3.000 es igual a 3.000? Sí. En el óptimo, con las cantidades óptimas de consumo de 166 y 167, el consumidor gasta, agota todo su presupuesto. Eso es. Ya. Preguntas todas sobre el consumidor privado. Podemos la siguiente clase sobre esto.
Ya, quedemos acá entonces. Ya, entonces, esto es lo que hemos hecho.